Se trata del presidente de ANDA, el ingeniero Jorge Castaneda, con quien vamos a hacer una evaluación también y actualización sobre los trabajos que se están llevando a cabo, precisamente en la parte sur de la capital, en el sector de la calle Huizúcar, donde sin duda alguna pues, se están llevando a cabo trabajos elementales en el cambio de tubería. Bienvenido, ingeniero, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Ernesto. Sí, efectivamente, en esa zona, Ernesto, anteriormente se habían gastado poco más de $700,000 en solo colocar parches por todas las roturas de tubería. He de recordar que ahí, Ernesto, las tuberías son de asbesto cemento de más de 40 años de antigüedad, tuberías que pues ya pasaron por mucho su vida útil y que además ese tipo de material ni siquiera es utilizado en la actualidad. Por tanto, en esa zona, ahora con una inversión mucho menor, estamos hablando de cerca de $600,000, es decir, $100,000, casi $100,000 menos, hay una solución integral. Esta solución integral pasa por la instalación completa de tuberías con una nueva tecnología que es polietileno de alta densidad y sobre todo utilizando una máquina como la que se ve en pantalla, que es una perforadora que hace colocación de la tubería con perforación horizontal dirigida. Si se puede observar ahí, Ernesto, podemos ver que el hueco, digamos, donde penetra es así de pequeño y comienza a profundizarse como un tipo taladro y ahí está haciendo, ya hay un poco de utilización de agua y aquí podemos ver la gran diferencia entre los dos tipos de materiales. Ese es el material antiguo que va a quedar en desuso, ni siquiera vale la pena sacar el material porque es de asbesto cemento, y por supuesto el nuevo material que es de polietileno de alta densidad, mucho más durable, más flexible y además de resistente a la presión, también resiste más elementos de por ejemplo, que están relacionados con el movimiento del terreno, tanto vertical, por las sobreexpresiones que hay por los vehículos, por ejemplo, como movimientos laterales, que es cuando tenemos sismos. Así que esta es la nueva forma de proceder en la zona, repito, con cerca de $100,000 menos, pero es una solución. Todo esto contempla calle Antigua Huizúcar, desde el Boulevard Los Próceres hasta lo que se conoce como la calle Talapo, o algo así, ¿verdad? Sí. El tema de todo lo que se está haciendo, este trabajo. Sí, hay una gasolinera ahí que tiene una estrellita, de ahí hacia abajo hasta cerca del Árbol de la Paz. Todo esto todavía, ¿cuánto tiempo va a mantenerse? Entre 6 y 7 semanas es el tiempo que se estima para la ejecución de estos trabajos. Eso significa que probablemente en 8 semanas, 2 meses, todo esté finalizado y bueno, vamos a hacer el cambio para que el agua ya esté fluyendo a través de esta nueva red. Veamos un poquito para tener más, digamos, clara la ubicación de este proyecto. Veámoslo un poco así. ¿Qué tenemos ahí, ingeniero? Bien, para referencia, ahí está de forma simbólica, digamos, la ubicación del Estadio Cuscatlán. La marca en la calle que está con colores amarillo y negro es donde se están haciendo los trabajos. Son cerca de 660 metros, probablemente un poquito más, que va desde esa gasolinera que está ahí hacia la zona en las cercanías del redondel del Árbol de la Paz. Esa es la zona de intervención en este momento. Las líneas que están en color naranja, las líneas que están en color café, verde y morado son rutas alternas, digamos, que se sugieren. Y es muy importante lo siguiente, Ernesto, es que debido al uso de esta tecnología, donde hay un orificio de ingreso y un orificio de salida para la instalación de la tubería y que tiene una longitud aproximada entre 100 y 150 metros para que perfore el taladro, solamente en ese tramo habrá una pequeña restricción para el flujo vehicular, es decir, habrá una restricción solamente parcial del flujo vehicular que se irá desplazando a medida vayamos avanzando en las siguientes etapas. Esto significa que el tráfico estará habilitado, repito, solamente restringido parcialmente en la zona de trabajo. ¿Cómo operaba esta red en la cual la Fiscalía ha capturado a 12 empleados de ANDA acusados de integrar esa red de estafa con conexiones ilegales de agua? ¿Cómo era esa situación? Mire, acá el asunto es que la institución la estamos depurando. Este es un resultado de una investigación en conjunto, por supuesto liderado por la Fiscalía General de la República,
y ahí se ha contado con toda la colaboración de la institución. ¿Qué es lo que pasaba ahí? Le voy a contar cómo operaba esta gente. Lo que hacían es que había una persona tipo intermediario, digamos, que le decía a la gente, a la ciudadanía, por eso es que hay cerca de 200 personas que se a la han, víctima. correcto, se han apersonado a hacer su denuncia, y gracias a eso es que el caso está sólido y se giró detención provisional, ¿no? Ya pasó a la siguiente etapa. Entonces, ¿qué sucede? Que les decían que les iban a hacer el trámite completo de conexión, y iba la gente, ponían las tuberías, etcétera, pero nunca se finalizaba el proceso, es decir, esa conexión que se hacía nunca terminaba legalizada. Es decir, en la base de datos de registro comercial nunca se finalizaba el proceso. Por tanto, así es como estafaban a las personas. ¿Qué sucede cuando se hacen auditorías? Se identificó en algunos puntos que las personas no estaban registradas legalmente, y por tanto, al ser una conexión ilegal, pues se les dijo, miren, aquí hay conexiones ilegales, y ahí comenzó todo. No, pero tenemos muestras que se le ha pagado a cierta persona, y mostraron evidencia, y era todo un entramado. La evidencia de que ya habían hecho todo el, digamos, pago de que habían pagado. Y el proceso, sí, pero no estaba registrado. Correcto. No, es decir, estas personas se encargaban con un intermediario de hacer todo, pero el proceso jamás lo finalizaban. Eso significa que las personas quedaban con su conexión directo. Cobrar $1,000, ingeniero, ¿es eso lo que se cobra normal para la colocación de...? Existe un tarifario. Un tarifario. Existe un tarifario, Ernesto, que viene del año 2015, en el que se establecen los montos si hay un sistema abastecido por gravedad o en este caso por sistemas de bombeo. Ahí es donde se establece el costo legal, digamos, de la conexión. Correcto. En este caso. Correcto. Según las denuncias, estas personas cobraban desde entre $1,000 hasta $3,000, es lo que se reporta de manera oficial en las cuentas de la Fiscalía. Y le hacían la conexión a las personas, y claro, esos recursos nunca terminaban ingresando a la institución, porque luego las personas no pagaban el agua. Por eso el llamado aquí a la población es a que denuncie. Si alguien se le ha acercado y le ha pedido dinero a cambio de conexiones, etcétera, pues que haga la denuncia correspondiente. Están los diferentes canales, puede ser el 915, si lo quiere hacer de forma anónima también lo puede hacer a través de Gotita WhatsApp. Hay una parte de anticorrupción a la que se puede hacer mención, puede enviar correos electrónicos, una nota, es decir, existe toda una serie de diferentes espacios o enlaces de comunicación a los que la población puede hacer este tipo de denuncias, y los invitamos para desarticular este tipo de estructuras, digamos, que todavía viven en el pasado. Hay un caso que quiero mencionar también, Ernesto, es que, por ejemplo, el fin de semana, uno de los motores de un pozo sufrió un desperfecto y se estuvo reparando. Esto tomó un par de días. Eso fue en el tanque T18, en la zona del T18, que está en Antiguo Cuscatlán. Resulta de que todo se finalizó, el servicio quedó habilitado, y de pronto había un usuario que decía, mire, pero aquí no tengo agua. Mire, pero qué raro si el sistema está habilitado, ¿verdad? Sí, pero no hay agua. Entonces nosotros siempre les requerimos, por favor, el número de cuenta, que es el número que está en el recibo, porque se nos permite a nosotros ubicarlo más fácilmente. Y va el equipo. El asunto es que unos minutos después llegó el equipo a la zona, y lo que se encontró es que la llave de paso hacia esa vivienda estaba cerrada. O sea, alguien, por molestar con J, solo llegó a cerrar la válvula. Y en esa misma zona, cerca de Lomas de Versalles, encontramos tiempo atrás tuberías obstruidas con rocas. Bueno, sin duda alguna, siempre se mide los alcances que puede tener un cambio, precisamente cuando se habla del salario que
es muy, digamos, complementario dentro de lo que es la canasta básica, ¿no? Para saber su cobertura o no. ¿Cuál es, digamos, el estudio que tienes a días de haberse implementado prácticamente a un mes el incremento del salario mínimo del 12%? Bueno, miren, yo creo, como lo hemos dicho públicamente, creo que en las actuales circunstancias socioeconómicas que tiene la familia salvadoreña, cualquier incremento al salario mínimo en este momento es positivo. No es el 25% de nuestra propuesta que nosotros esperábamos, sino que es un 12%, y eso se traduce en el caso de los incrementos que se han realizado, pues relativamente alrededor de $38, $39 para el caso del sector comercio. Eso le contribuye en la presión económica del costo de la canasta básica, sí le contribuye. Pero desgraciadamente yo creo que el problema es las condiciones actuales. ¿Qué es este cuadro? Explícanos un poquito para que lo entienda la población. Lo podemos poner en cámara. Ahí está. Ahí está en cámara. Es un cuadro que básicamente muestra el salario anterior por el sector económico incrementado, ya con descuentos de ley, cuánto es lo que queda. Pasó de 365 para comercio y servicios a $408.80 para siempre el mismo sector comercio y servicios. Ya con descuentos de ley, hay que decirlo, ese salario queda neto a recibir en $366.91. ¿Cuánto es la cantidad incrementada? Los $39 que he mencionado, $39.32. Y el otro sector, que es el sector agricultura, ganadería, pesca y recolección, que son como los dos sectores más representativos, comercio y agricultura, pasó de 243 a 272 y el neto a recibir es de 244.60 centavos, es decir, $26.22. Si baja un poquito ahí mismo en esa gráfica, yo creo, ahí está. Esa tablita es importante tenerla en consideración por lo que acabo de mencionar. En verde están los $39.32 y los 26.22 que han sido asignados a partir de ese incremento del 12%. Pero ¿cuál es la realidad? En mayo del 2021 esa canasta básica urbana costaba $201.04. A mayo 2025 pasa a costar $248.22. Es decir, ha habido un incremento de $47.18, una inflación acumulada de 23.47%, y ese incremento, si lo restamos a los 47 que se ha incrementado la CBA, todavía hay un faltante de $7.86, y para el caso de la CBA rural, un faltante de $8.43. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿es positivo esos $39? Sí, es positivo, contribuye, pero todavía queda corto con respecto a lo que se ha incrementado la canasta básica alimentaria urbana. Veamos cómo se logra de alguna manera medir esa relación o ese impacto, digamos, para contener, digamos, esa afectación que podría tener. Miren esto, fíjese que en el año finales del 2022, el gobierno de El Salvador sacó lo que se llama la hoja de ruta de sistemas alimentarios sostenibles, que lo presentó la señora primera dama allá en Roma con una delegación de gobierno, que yo de hecho he felicitado en varias ocasiones al gobierno porque es la primera vez que teníamos una hoja de ruta de ese tipo, y además creo que es bien representativo en relación a otros países de la región. Dicho esto, en esa hoja de ruta se planteaba acercar la producción al consumidor final. Eso es positivo,
lo que se ha construido con los agromercados, con la central de abasto, sí es positivo. Pero, ¿cuál es el impacto que eso está generando en los precios de los alimentos? En términos generales, todavía no logra generar la presión. ¿Sí? Que como cuando usted va a comprar directamente al agromercado. En el agromercado usted sí puede encontrar precios más baratos con respecto a lo que puede encontrar en otros puntos de mercado, en otras plazas que son estratégicas, por así llamarlo, el mercado central, la tiendona, etcétera. Entonces todavía no logramos a que se genere ese impacto significativo. Sin embargo, hay que reconocer y hay que decirlo, que a partir de junio, julio del año pasado, que tuvimos los precios más altos en la canasta básica alimentaria, tanto urbana como rural, empezamos a notar un descenso por acciones que se tomaron, como estas medidas que usted ha mencionado. Entonces, ¿fueron positivas las medidas? Sí, además el combate directo y frontal a la especulación. Ahora creo yo que la gran preocupación estriba en el tema de la producción de carácter agropecuario nacional, porque en materia de producción agropecuaria pues tenemos ahí los problemas donde ya están apareciendo las notas periodísticas mencionando de que ya no contamos con frijol rojo de seda nacional, que ya estamos con el nivel de importación de frijol, que eso está pasando ya con el caso del maíz, y son elementos dentro de los estudios que nosotros hemos dado seguimiento durante tiempo, de que sabíamos que podía llegar cierta situación en este sentido con respecto al abastecimiento nacional ante la demanda que tiene el país. En la medida de lo posible de manejar el tema de la disminución, que no se incremente los precios de la canasta básica alimentaria. Nosotros en el registro que llevamos, en el análisis, por ejemplo, hemos observado que de mayo 2021 a mayo 2025 el pan francés se ha incrementado en 36.36%. El caso de los frijoles, ¿verdad?, se ha incrementado en un 40%. Es este cuadro, ¿verdad? Es ese cuadrito que es bien interesante, ¿verdad? Porque ahí está los gramos por persona, lo que equivale en el tema de las kilocalorías que se debe de consumir por persona, y ahí están los incrementos. Los únicos que no han tenido incrementos, como podemos observar, es el caso del arroz y el caso del azúcar. De ahí todos los demás productos, como los que se han incrementado, el caso del frijol, el caso de los huevos, que todavía siguen con precios altos, y de ahí que andamos con promedio de 20 y pico % en los otros productos. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, he estado viendo de que el quintal de maíz se ha incrementado unos $2, unos $3. El caso del frijol se ha mantenido el quintal de frijol, pero son precios altos. O sea, lo que yo quiero dejar claro a la población es que si comparamos un mes con respecto a otro, o 2 meses con respecto al presente, entonces podemos hablar de un incremento de $2. Pero sin embargo, cuando retrocedemos en la serie de tiempo con el poder adquisitivo que ha tenido la población salvadoreña, entonces ahí sí ya vemos estos porcentajes como lo que yo estoy mostrando en este momento en la tabla. Entonces hay que estar pendiente de lo que puede suceder en materia de cambio climático. Ahora con este asunto de la guerra que se veía que estuvimos cerca, ¿va?, de que esto continuara de una forma más fuerte, me refiero a Irán, Israel, y los precios de los alimentos en el índice de precios que maneja la FAO a nivel mundial, donde sí hemos observado un alza en el tema de los lácteos y en el tema de las grasas. En el tema de las grasas podemos ver aquí, por ejemplo, a nivel nacional, cierto incremento que hemos tenido también en esto, inclusive en las presentaciones que se ha disminuido la cantidad en la venta de los productos. El incremento del precio del petróleo, como ya sabemos, va a impactar la cadena de suministro de carácter nacional y mundial y regional. Entonces, inclusive, no solo la cadena
cadena de suministro, sino la propia cadena de producción por todo el tema de los derivados que se utilizan en materia del petróleo. Entonces, por el momento, las señales que nosotros estamos observando, pese a esos riesgos o amenazas, nos indican que no hay como una perspectiva de carácter significativa para que los precios de los alimentos se disparen. Y ahí las autoridades, en particular la Defensoría del Consumidor, tiene que estar alerta con el monitoreo de precios. Volver a insistir en Cámara que no se ha publicado los precios por parte de la Defensoría del Consumidor desde enero del 2025. Es importante que se haga público esta información para ir monitoreando precisamente los precios, además que son fuentes de carácter oficial, lo mismo para el Ministerio de Agricultura. Y el llamado al Ministerio de Agricultura en este contexto es continuar sosteniendo lo que se llama la producción de carácter agropecuario nacional, porque sí preocupa, sí inquieta el tema de que cada vez estamos ya muy dependientes de lo que es la importación de los alimentos. Lo hemos estado observando, como digo, en el caso del frijol, ya no digamos en las verduras y en las hortalizas. Entonces hay que ver cómo impactamos con ese incremento en la producción debido a la dependencia que hay de más o menos 500,000 de pequeños productores y productoras en el ámbito nacional. Ahora, nosotros podríamos tener mejores condiciones digamos, para poder todavía mejorar este tipo de impactos no previsibles que podríamos tener. Se puede mejorar el tema de, por ejemplo, de un mejor sistema de control en el transporte colectivo o en la base del petróleo. Yo tengo esta pregunta porque escuché decir a un grupo de ONGs que creo, si no me equivoco, decir de que las medidas deberían de ampliarse en cuanto a cobertura o en cuanto a ser implementadas para que la familia pueda tener todavía aún mejores beneficios que hoy en día. Voy a poner un ejemplo, hablando del caso del petróleo y sus derivados. Como sabemos, la matriz energética de carácter nacional se ha ido transformando vertiginosamente en el país. Hay una menor dependencia del búnker, aunque todavía significativa. Entonces, imagínense que ya sabemos que El Salvador no es productor de petróleo. Entonces, en ese sentido, en la medida en que creemos menos dependencia de este tipo de productos, vamos a generar unas mejores condiciones en el poder adquisitivo de la población salvadoreña. ¿A qué me refiero? Yo creo que hay que pensar en energía limpia, en energía renovable dentro de la población salvadoreña.